es Emilio Agón, la persona pues, que está encargada hoy de la revisión, junto con mi compañera Juana Rojas. Pues somos miembros activos del Grupo de Interés de Cirugía General. El día de hoy, como pues invitados, tenemos pues a los residentes de cirugía general de Unisanitas. También tenemos al doctor Francisco Solano, el jefe de residentes, y el doctor Nicolás Camargo, que se encuentra cursando pues su cuarto año de residencia de cirugía general. Les agradecemos pues a todos también que se puedan conectar. Y nada, entonces vamos a comenzar la exposición. El día de hoy pues traemos un formato diferente para la presentación. En el chat les pusimos el link de un quizzes, entonces si nos podrían ayudar ingresando al link. Básicamente durante la presentación lo que buscamos es que podamos hacer una presentación un poco más interactiva. Entonces, al ingresar por el link van a poder ver la presentación en sus dispositivos y adicionalmente durante la presentación vamos a ir abordando y haciendo ciertas preguntas de casos clínicos. Entonces, pues esperamos que se puedan ir uniendo a este link y damos inicio a la presentación. Entonces, vamos a iniciar. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de la colelitiasis, la colecistitis y la colanquitis, tips and tricks. Conforme va pasando la presentación vamos a ir hablando un poco de por qué van a ser estos tips and tricks. Claramente, también junto con los doctores que están conectados, pues también vamos a ir pudiendo seleccionar más de estos tips and tricks que nos van a servir, pues no solamente para el diagnóstico, sino para el correcto manejo de estas patologías. Siguiente, por fin. Entonces, esta es la bibliografía como fundamental que utilizamos, las guías de Tokio del 2018 para colecistitis aguda, también para el diagnóstico y la severidad para la colanquitis. En el caso de la colelitiasis, utilizamos un artículo, un tratado para la litiasis biliar, y en cuanto a la epidemiología más centrada hacia Colombia, utilizamos este estudio de la epidemiología de colecistitis aguda en Colombia, que es un análisis de los registros oficiales del Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. Entonces, como tabla de contenido, pues la colelitiasis, la colecistitis, la colangitis y los mensajes a llevar a casa. De cada una de las patologías, pues vamos a hablar de su epidemiología, de los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, la fisiopatología, el diagnóstico y pues un poco acerca del tratamiento de cada una de ellas. Listo, sí. Entonces, pues nada, iniciamos con nuestra primera pregunta. Entonces, el caso es el siguiente. Ingresa María, una paciente de 40 años que acude al servicio de urgencias con resultados de una ecografía de abdomen total enviada por consulta externa, que reporta focos ecogénicos con sombra acústica en vesícula biliar. Refiere que no ha presentado ningún síntoma. Según estos datos, ¿qué impresión diagnóstica pues creerían ustedes que tiene esta paciente? Listo, esta era una pregunta para iniciar. Más adelante vamos a explicar el por qué será la respuesta, pero primero queríamos iniciar hablando sobre la anatomía. Entonces, primeramente, pues la vesícula biliar se va a caracterizar por ser un órgano en forma de pera que está situado en la cara inferior del hígado. Su función principal va a ser el almacenar y concentrar bilis, pues que esta va a ser producida por el hígado. Su pared mide alrededor de unos 3 milímetros en condiciones normales. La longitud es de 8 a 10 centímetros y de ancho tiene de 3 a 4 centímetros. La capacidad que tiene pues la vesícula para poder almacenar bilis es de 30 a 50 milímetros normalmente y en condiciones patológicas van a ser valores muy aumentados. Hablando como tal de la vesícula biliar, esta se caracteriza por tener tres partes importantes. La primera es el fondo, que esta va a ser la porción más distal de la vesícula que va a salir ligeramente por debajo del borde del hígado. La segunda que vamos a encontrar en la imagen va a ser el cuerpo, que va a ser la parte media y más grande de la vesícula que se extiende hacia el conducto cístico. Posterior a esta vamos a tener el cuello, que se va a caracterizar por ser una parte estrecha que va a conectar con el conducto cístico y pues ahí digamos que se forma una curva que se conoce como el seno de Hartmann, en donde normalmente los cálculos se alojan y se pueden enclavar, siendo un signo ecográfico que pues vamos a hablar más adelante. Referente a su inervación,
pues digamos que incluye una combinación de fibras nerviosas tanto del sistema nervioso autónomo. Entonces, en su parte parasimpática va a ser originada por el nervio vago, que este se va a encargar pues de estimular la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi, facilitando el paso de la bilis hacia el duodeno. Mientras que la inervación simpática va a estar dada por nervios espláncnicos, que pues estas se encargan de inhibir la contracción de la vesícula biliar y favorece la contracción del esfínter. Pero entonces, hablando de esto, uno se preguntará por qué, pues en la clínica del cólico biliar se puede dar ese dolor irradiado a lo que es el hombro derecho o interescapular. Esto se explica porque el nervio frénico derecho, específicamente lo que va a ser su rama sensitiva, pues va a ser el responsable de este dolor referido, ya que este va a pasar por ahí. Hablando un poquito más como el conducto biliar común, esta pues va a ser la unión como tal del conducto cístico del conducto hepático común y va a terminar en la papila de Vater, que esta se va a ubicar pues en la segunda porción del duodeno, que va a tener una longitud que varía entre los 5 a 15 centímetros, dependiendo pues de dónde se dé esa unión ductal. El conducto biliar se va a dividir como en 4 grandes partes, que son las que vamos a ver más adelante, que son estas de acá, en donde primero la parte supraduodenal va a descansar entre las capas del ligamento hepatoduodenal, enfrente del foramen epiploico de Winslow, derecho o izquierdo de la arteria hepática, y va a estar anterior a la vena porta. Esta longitud de él va a ser de 2 a 5 centímetros. La otra parte es la retroduodenal, que mide de 1 a 3 centímetros de longitud y está entre la primera porción del duodeno y el margen superior de la cabeza del páncreas. Luego sigue la porción pancreática, que como su mismo nombre lo indica, pues se va a extender desde el margen superior pues de la cabeza del páncreas hasta el punto de entrada del colédoco. Y por último está la porción intramural, que pues como es el que atraviesa como tal la pared duodenal y su longitud va a ser de 1.5 centímetros. Aquí es importante hablar sobre distintas válvulas que pues tenemos, dado que estas válvulas se van a encargar pues del paso de la bilis. Entonces la primera se va a conocer como el esfínter de Lütgens, que está a estar ubicada en la unión entre el conducto cístico y la vesícula biliar. Su función principal va a ser regular el flujo de la bilis desde la vesícula biliar hacia el conducto hepático común. Por otro lado están las válvulas de Heister, que estas son las que vemos pues ahí en la imagen. Estas van a tener forma de espiral y van a estar en el conducto cístico. Su función va a ser ayudar a regular el flujo de la bilis entre la vesícula biliar y pues la vía biliar principal. Y por último ya tenemos el esfínter de Oddi, que se encuentra pues en la ampolla de Vater, que es la desembocadura del conducto del colédoco al conducto pancreático en el duodeno. Entonces esta regula el flujo de la bilis y el jugo pancreático hacia el duodeno y evita pues que se dé un reflujo. Hablando un poquito acerca de la epidemiología de la colelitiasis, vamos a ver que esto se va, digamos que correlacionar bastante con la epidemiología de la colecistitis, que más adelante pues hablaremos un poquito de ella. Entonces, pues principalmente esta patología afecta entre el 10 y el 20%. La mayoría de los estudios se han realizado a nivel de los Estados Unidos. Entonces, más o menos la tendencia que hemos podido observar es que afecta entre el 10 y el 20% de la población. Entre el 3 y el 10% de los pacientes que consultan por doble abdominal tienen una colecistitis aguda y tienen una patología, eh, pues, biliar. Los síntomas, como lo iremos abordando un poco más adelante, los síntomas pueden ocurrir de manera ocasional o regular y la frecuencia y gravedad van a aumentar con el tiempo. Entonces, vamos a ver que la verdad el espectro clínico de esta patología puede tener diferentes rangos. Incluyen lo que son los cálculos silenciosos, que son pues los pacientes asintomáticos, que es alrededor del 80% de las personas que presentan esta patología. Y típicamente, pues más o menos entre el 10 y el 20 se van a volver sintomáticos en un periodo de 5 a 20 años. Em, entonces, básicamente, esto es lo que podemos abordar acerca de esta patología. De factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta que tanto para la colelitiasis como para la colecistitis, los pacientes, digamos que en cuanto a su vida, van a tener o van a cursar con obesidad,
una dieta alta rica en grasas. Como les venía diciendo, conforme avanza la edad, pues es mucho más frecuente que los pacientes se vuelvan sintomáticos o que su frecuencia o la gravedad aumente con el tiempo. Una historia familiar de patología biliar en la familia, altos niveles de colesterol y vamos a ver que pues en las mujeres es mucho más frecuente. Siguiente. Listo, entonces ahora vamos a hablar de colelitiasis acerca de su fisiopatología. Entonces, para empezar a hablar sobre la fisiopatología hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de cálculos biliares según pues su conformación. Estos pueden ser cálculos de colesterol, que pues van a ser los amarillos que vemos en la imagen, que son los más comunes de todos, ocupando un 60%. Luego siguen los cálculos pigmentarios, que son asociados a hemólisis, que ocupan un 30%. Y por último, los cálculos marrones, que estas son más asociados a infecciones biliares, que es más o menos un 10%. Entonces, hay tres mecanismos claves que contribuyen a que estos cálculos se formen. El primero va a ser una sobresaturación. Entonces, la sobresaturación se va a entender como un exceso de colesterol en la bilis, que pues este va a ser el principal factor desencadenante. Este exceso de la bilis ahí hace que haya una disminución en las sales biliares, que lo que esto ayuda es que, a que se solubilice, por decirlo así, que no se formen estos cálculos. El segundo grande ítem que hay es la estasis, que la estasis se va a dar dada por una reducción en la motilidad vesicular, que esta se asocia pues a un vaciado postprandial disfuncional o a hipomotilidad relacionada con la misma acumulación de colesterol en la pared vesicular que ya había mencionado previamente. Por otro lado está la cristalización del colesterol. Digamos que esta también se conoce como la nucleación, que básicamente es que el exceso de estos pigmentos van a empezar a agregarse uno a uno, formando microcristales. Y esto va a estar dado gracias a las proteínas de la mucosa biliar, pues que va a ser principalmente la mucina, lo que va a acelerar que se dé este proceso de agregación entre ellos y asimismo pues empiecen a formar los cálculos y pues asimismo va a depender su tamaño. Entonces, por decirlo así, esta mucina va a actuar como una especie de colmón para que se empiecen a pegar ahí uno entre uno y pues se puedan llegar a formar. Referente a la clínica, pues tenemos dos casos grandes. La primera son los pacientes asintomáticos y los pacientes sintomáticos. El 80% de los pacientes con la litiasis van a ser asintomáticos, solo el 20% pueden llegar a presentar algún síntoma asociado pues a este. Sin embargo, se va a caracterizar porque va a ser más que todo un hallazgo incidental. Mientras que los pacientes que son sintomáticos van a presentar el famoso cólico biliar, pues que va a ser un dolor que va a ser característico del hipocondrio derecho o en el hemiabdomen superior, que va a iniciar de forma brusca y aumenta progresivamente. Sin embargo, este dolor no se va a modificar, no va a cambiar, digamos, con la postura del paciente y se va a irradiar normalmente a la zona dorsal o al hombro derecho, que es el famoso signo de Kerr, que está dado por lo que ya expliqué previamente. Aquí es muy clásico saber cómo la temporalidad del dolor, porque este dolor puede durar de 30 minutos aproximadamente a 120 minutos. Sin embargo, este dolor va a ceder y ya no se va a volver a presentar. Pero sí hay unos desencadenantes claros para el dolor y es pues primero la comida rica en grasa, ya que la digestión de las grasas pues va a estimular la contracción de la vesícula biliar y si estimulamos la contracción de la vesícula biliar hacen que los cálculos se muevan y en algún dado caso pues bloqueen el conducto y se genere el dolor. En algunos casos también se puede asociar a náuseas y vómitos, sin embargo es un estímulo dado al dolor, más no como propiamente de la patología. Entonces, pues como venía hablando Juani, cuando hablamos acerca del diagnóstico, pues de casi que el 80% de los pacientes llegan a ser asintomáticos y cuando los pacientes generan algún tipo de síntoma, nos hablan, digamos, de tres síntomas como predominantemente. El cólico biliar, el dolor irradiado y el uso de analgésicos de los pacientes, pues para el tratamiento de este cólico biliar. Em, Sin embargo, cuando hacemos un poco la revisión de las guías de práctica clínica de la prevención y el tratamiento de la litiasis, vemos que los valores predictivos positivos de estos síntomas biliares es un valor predictivo pues bastante bajo del 0,25. Entonces, pues realmente el diagnóstico
como lo veníamos hablando, es un hallazgo incidental. Entonces, ¿qué podemos evidenciar en la ecografía? Que es prácticamente con lo que nos tenemos que respaldar para hacer este tipo de diagnósticos. La ecografía tiene una pertinencia para identificar estos cálculos cerca del 95%. Entonces, vamos a encontrar estos focos ecogénicos que van a proyectar pues este signo del que hemos podido hablar de la sombra acústica. Y una de las cosas, pues, que nos mencionan las guías de práctica clínica es que al realizar la ecografía debemos evaluar el movimiento para ayudar a la diferenciación entre el cálculo y el pólipo. Frente a los laboratorios, pues iremos ahondando un poquito más acerca de los laboratorios que debemos enviar y claramente con el examen físico, el punto de Murphy positivo, el de la palpación en el hipocondrio derecho o en el epigastrio. Y básicamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta al momento del diagnóstico. Listo, pues teniendo en cuenta lo que nos acaba de mencionar, referente pues al caso que pusimos al inicio, pues sería una colelitiasis asintomática porque la paciente simplemente llegó por un hallazgo incidental. Entonces, ya hablando sobre el tratamiento, quisimos dividirlo en dos grandes grupos, como lo dividimos anteriormente para explicar las manifestaciones clínicas. Entonces, tenemos la colelitiasis asintomática y la colelitiasis sintomática. Entonces, en la colelitiasis asintomática, lo que nos refieren en estos pacientes es que si no tienen algún factor de riesgo que haga que el paciente pues haga alguna complicación, como lo es la colecistitis aguda, una coledocolitiasis, una pancreatitis de origen biliar o una colangitis, lo ideal es dar un manejo expectante. ¿En qué consiste el manejo expectante? El manejo expectante es simplemente no realizar una intervención pues quirúrgica inmediata, sino pues dejar al paciente que normalmente pues no va a presentar ningún tipo de sintomatología. Entonces se ha visto que solamente entre el 1% al 4% de los pacientes pueden llegar a presentar alguna complicación. Sin embargo, si estos pacientes tienen alguno de estos hallazgos ecográficos, como son cálculos mayores a 3 centímetros, pólipos en la vesícula mayor a 1 centímetro, que tenga vesícula de porcelana o anemia hemolítica crónica, es mejor hacerles una colecistectomía profiláctica. ¿Por qué? Porque los cálculos de más de 3 centímetros, pues el riesgo de complicaciones como la coledocolitiasis o la colangitis va a aumentar por el tamaño mismo. Los pólipos en la vesícula se ha visto que están asociados a malignidad, al igual que la vesícula de porcelana, y pues un paciente que tenga una anemia hemolítica crónica como una anemia falciforme, pues hace que básicamente sea más propenso a generar los cálculos, por lo que expliqué previamente de cómo se podían llegar a formar. Por otro lado está la colelitiasis sintomática, que la colelitiasis sintomática, el tratamiento agudo en el momento es dar manejo pues analgésico. Se ha visto que a los AINES los pacientes pues responden muy bien. Sin embargo, si se le agrega algún antiespasmódico, pues ayuda mucho a este control analgésico. En pacientes que digamos tengan alguna contraindicación para tomar AINES, se ha visto que el uso de opioides les sirve. Sin embargo, el tratamiento ya definitivo pues sería una colecistectomía. ¿Por qué se realiza esto? Porque pues es un paciente sintomático, pues esto se hace con el fin de reducir la recurrencia del paciente con los cólicos biliares o que presente alguna complicación a futuro. Entonces, bueno, hablando acerca de la colecistitis, hablamos un poquito más acerca de la epidemiología ya a nivel Colombia, donde les venía mencionando que tomamos este estudio que se realizó aquí en Colombia, la Universidad de Javeriana, hizo un estudio tomando en cuenta los RIPS, los registros individuales de prestación de servicios de salud, y básicamente lo que hicieron fue tomar un estudio en el que se pudiera incluir la población en demografía. Entonces, básicamente lo que querían mirar es la prevalencia de los departamentos con la colecistitis por 100.000 habitantes en los periodos del 2018 al 2022 y los procedimientos según el CUPS para la colecistectomía. Entonces, ¿qué encontraron? Principalmente, digamos que el espectro que reportaron en 100.000 habitantes, em, podemos ver que encontraron 343.254 casos, caracterizando pues la población por departamentos.
y encontrando de estos casos que, coincidiendo con la literatura a nivel mundial, las mujeres eran las que pues más sufrían de estas patologías biliares. Además de esto, lo que buscaban encontrar era la prevalencia a nivel de los departamentos en Colombia y claramente lo que encontraron es que en las ciudades pues más grandes había mucha más recurrencia de esta patología. Sin embargo, pues esto también tiene que ver posiblemente con los accesos a los centros de salud y pues el transporte que los pacientes tienen hacia los diferentes centros. Em, Cerca de 600.000 personas fueron diagnosticadas con colelitiasis y el 70% de las pacientes o de los pacientes que consultaron fueron mujeres. Entonces, podemos identificar y resaltar una vez más que los factores de riesgo, pues son las 4 Fs que siempre hemos escuchado a lo largo del tiempo de la patología biliar, donde se encuentran pues las mujeres que sean mayores de 40 años, que tengan obesidad y que estén en etapa fértil o estén en el uso de los de usos de anticonceptivos orales. Entonces, pues esto concuerda con lo que veníamos hablando acerca de la epidemiología a nivel mundial, que casi las mujeres tienen el doble o el triple de riesgo de desarrollar pues cualquier patología biliar. Entonces, cuando hablamos un poquito acerca de la fisiopatología, entendiendo pues el proceso obstructivo que se puede llegar a generar, tenemos en cuenta que toda esta fisiopatología se da gracias pues a un estímulo hormonal que se produce secundario a la ingesta de alimentos grasos. Entonces, pues principalmente contamos con que estos cálculos va a generar una obstrucción a nivel del cuello, de la vesícula o a nivel del conducto cístico. Esto principalmente lo que va a generar es un proceso obstructivo y un aumento del volumen intraluminal. Entonces, claramente esto va a depender del grado de obstrucción y de la duración de la obstrucción con la que estamos cursando. Además de esto, al haber un aumento del volumen intraluminal, la presión intraluminal lo que va a comenzar a generar es equiparar la presión capilar pues, que tiene la vesícula. Entonces, esto nos va a generar una detención del aporte sanguíneo a la pared de la vesícula, va a generar ese bloqueo por los cálculos. La vesícula lo que va a intentar es una contracción para seguir secretando la bilis. Aquí es cuando va a venir el dolor tipo cólico y se va a generar un edema de la pared vascular. Entonces, todos estos procesos principalmente a lo que nos lleva es a un proceso de isquemia y posteriormente una necrosis. Consecuentemente a esto, va a generar una colonización del contenido biliar y va a generar una inflamación. Entonces, si quieres, siguiente, por favor. Cuando hablamos acerca de la colecistitis, han descrito pues 4 fases que podemos evidenciar acá. La primera, la edematosa, que dura de 2 a 4 días, va a tener una dilatación de los capilares, principalmente, ¿por qué? Porque pues el líquido intersticial va a tener, pues, digamos que van a estar los capilares dilatados y macroscópicamente lo que podemos observar es una vesícula distendida con edema y eritema, digamos que con un tejido sin muchos cambios. La segunda fase es una fase necrotizante que es de 3 a 5 días, donde principalmente lo que podemos observar son cambios edematosos y áreas de hemorragia y necrosis. Digamos que estas áreas de necrosis, como podemos ver, son áreas de necrosis segmentadas, por lo que pues, el compromiso es segmentario. La supurativa va a tener una duración entre los 7 y los 10 días, con una pared con áreas de necrosis y supuración con una proliferación pues, bacteriana. Acá vamos a tener pues un engrosamiento de las paredes, pueden generar abscesos y claramente pues por el proceso infeccioso pues un infiltrado de leucocitos. También nos puede generar pues diferentes complicaciones, principalmente pues por toda esta proliferación bacteriana.
Entonces, ya hablando sobre las manifestaciones clínicas, claramente, pues aquí vamos a tener otra vez el dolor abdominal que ya había explicado previamente. Sin embargo, sus características van a cambiar. Este se va a caracterizar por ser un dolor intenso, continuo, que dura más de 6 horas, a diferencia del que mencioné previamente. Digamos que no va a ser así intermitente, sino es que va a permanecer constante en el paciente y también se puede ver el signo de Kerr por lo que mencionamos. Los desencadenantes pues siguen siendo lo mismo, pero asociado a esto vamos a tener un signo positivo que es el signo de Murphy. El signo de Murphy es un hallazgo clínico importante en el momento de la exploración física de estos pacientes, que básicamente lo que se hace es que se le pide al paciente que inhale profundamente mientras se palpa el hipocondrio derecho y si a la palpación de la vesícula causa un dolor agudo que obliga al paciente a detener la inspiración, nos da un signo de Murphy positivo. Y esto nos va a sugerir una colecistitis aguda. Estos pacientes sí se ha visto que tiene más asociación a náuseas y vómitos dado pues a la distensión de la vesícula biliar. Y por último, pues van a presentar astenia de dinamia y en casos ya muy severos pueden presentar fiebre. Pero esto se asocia más cuando ya hay complicaciones como tal. Entonces, bueno, vamos a dar como un segundito para que podamos analizar esta imagen. Cada uno pueda eh, responder la pregunta. Tenemos esta siguiente imagen. Em, en el diagnóstico de la colecistitis, pues hay diferentes abordajes, pero como les veníamos diciendo desde el principio, uno de los métodos por los que realmente tenemos que hacer el diagnóstico y nos tenemos que basar un montón es en la ecografía. Entonces, en la ecografía hay muchísimos signos a nivel ecográfico que podemos evidenciar. Em, digamos que los principales que podemos ver es el engrosamiento de la pared vesicular por el edema que les venía contando en la fisiopatología, que puede variar entre los 4 milímetros hasta los 10 milímetros o incluso más. Entonces, esa zona que podemos observar es hipoecogénica y esta se va a rodear pues de una capa de serosa que es ecogénica. También podemos ver una distensión de la vesícula biliar, esto principalmente por la impactación del cálculo en el conducto cístico y pues principalmente se va a dilatar. El cambio en sí de la morfología de la vesícula, una bilice ecogénica sin sombra por un barro biliar y pues por todo este proceso inflamatorio que tenemos. También podemos observar, o al momento de la ecografía, se puede evidenciar el signo de Murphy ecográfico positivo, que principalmente era lo que decíamos de la presencia del dolor, pues cuando se palpa. Entonces, cuando hablamos acerca del diagnóstico de la colecistitis, podemos observar que podemos tener un montón de hallazgos a nivel ecográfico, el líquido pericolecístico y entre muchos otros. Pero las guías de Tokio lo que buscan es enfocarnos un poco acerca de qué es lo que realmente debemos buscar en el paciente. Entonces nos dan tres criterios con los que podemos sospechar, hacer un diagnóstico o definir realmente que el paciente cuenta con una colecistitis. Entonces, tenemos en el primero los signos locales inflamatorios, que puede ser el signo de Murphy positivo o un dolor o una palpación de una masa en el hipocondrio derecho. El segundo son signos inflamatorios sistémicos, como es la fiebre por encima de 38, eh, una elevación de la PCR y una elevación de los glóbulos blancos. Y principalmente en las imágenes que podemos encontrar es los hallazgos a nivel ecográfico que les venía diciendo. Entonces, principalmente el adelgazamiento de la pared vesicular, que la vesícula se extienda en su plano longitudinal, que tengamos o que encontremos cálculos biliares, que tengamos pues una acumulación alrededor de la vesícula, abscesos alrededor de la vesícula que también los podemos encontrar y hallazgos de opacidad en el tejido graso. Entonces, si contamos con
uno, al menos uno de cada uno de los criterios. Entonces, si tenemos el signo de Murphy positivo, tiene el paciente fiebre y tiene alguno de los hallazgos ecográficos que les mencioné, pues podemos hacer un diagnóstico definitivo de que el paciente cuenta con una colecistitis. Siguiente, por favor. Listo. Entonces tenemos nuestra siguiente pregunta. Entonces, pues como contamos con el signo de Murphy positivo y la temperatura de 39,2, pues tendríamos una sospecha. Sin embargo, pues necesitamos, para hacer un diagnóstico definitivo, hacer el uso de la imagen para realmente dar un diagnóstico de colecistitis. Entonces, siguiente, por favor. Además de esto, eh, la guía Tokio nos brinda unos criterios de severidad. Estos criterios de severidad principalmente se vieron en la necesidad de realizarlos porque entre las personas, entre los pacientes que estaban ingresando, se necesitaban o contaban con ciertas características. Entonces se dio lugar a crear estos grupos de severidad en leve, moderado y severo. Esto principalmente, pues, no solamente para una atención adecuada para cada uno de los pacientes, sino también para que nosotros podamos orientar un poco más acerca de, pues, del estado actual del paciente. Entonces, en el grado 1, principalmente los pacientes no cumplen con ninguno de los criterios para el grado 2 ni para el grado 3 de la colecistitis aguda. Un paciente pues que esté sano, que esté saludable y que no tenga ninguna disfunción orgánica. En el grado 2, que es moderado, vamos a encontrar una elevación mayor a 18.000 leucos, una masa palpable en cuadrante superior derecho, una duración de los síntomas mayor a 72 horas y signos de inflamación local que estén marcados. Una colecistitis gangrenosa, un absceso pericolestásico, una peritonitis biliar, una colecistitis enfisematosa. En el grado 3, que ya es severo, el paciente puede tener alguno de los siguientes, donde podemos encontrar pues alguna disfunción en alguno de los siguientes sistemas o de los siguientes órganos. Pues a nivel cardiovascular, una disfunción cardiovascular con una hipotensión que requiera de dopamina. A nivel neurológico, pues que tenga deterioro del estado de conciencia, una disfunción respiratoria, una PAFI menor a 300, una disfunción renal, que el paciente pues esté oligúrico o tenga una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Una disfunción hepática que tenga un INR mayor a 1,5 y una disfunción hematológica donde tenga un recuento de plaquetas total menor a 100.000. Entonces, esto nos da un poco de guía para saber qué hacer con el paciente. Listo. Entonces, según el tratamiento que nos da la Tokio, se basa en estos criterios de severidad que Emi ya nos mencionó y básicamente lo hace es porque se dieron cuenta que estos pacientes no se trataban igual que a todos, sino es que se podían tratar según la severidad que tuvieran y pues así van a tener mejores resultados. Entonces, en el grado 1, lo que se recomendaba era iniciar antibiótico temprano. En realidad, en todo se tiene que iniciar antibiótico temprano, que se va a hacer un antibiótico de amplio espectro para cubrir bacterias entéricas y anaerobias, como es el caso de la ceftriaxona más el metronidazol. Sin embargo, esto iba a depender de la resistencia bacteriana local. La duración del tratamiento va a ser de 4 a 7 días si no hay alguna complicación. Referente pues a la colelab o a la colecistectomía laparoscópica, se recomienda realizarla dentro de las primeras 72 horas. En realidad en estos pacientes pues no se tiene que correr, pero sin embargo sí es importante que se vayan con ya la orden para su cirugía. En el grado 2 también es importante pues el inicio de antibióticos de amplio espectro y esto se tiene que ajustar a la gravedad de la infección y pues obviamente a los resultados del cultivo que pues ellos tengan. Entonces, aquí lo que sí se tiene que hacer es una colecistectomía lo más rápido posible. Entonces, se recomienda pues realizarla dentro de las primeras 72 horas en pacientes que estén estables y pues que no tengan ninguna contraindicación quirúrgica. Sin embargo, a pacientes que, digamos, tienen alguna contraindicación, ya sea por el ASA, por el índice de ASA o el Charson,
lo que sí prefiere es hacer una colecistostomía percutánea con el fin de drenar la vesícula biliar y pues dejarlo como un tratamiento temporal mientras el paciente pues se estabiliza y se puede programar la colecistectomía. En el grado 3, que digamos que este es el grave, siempre pues se tiene que, primero que todo, estabilizar al paciente. Entonces, está indicado, dependiendo de la severidad, el manejo que sea en unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Pues para poder darle un manejo a esta falla multiorgánica que ellos pueden llegar a hacer. Sí o sí, pues iniciar un manejo antibiótico y en estos casos, lo ideal es hacer una colecistostomía percutánea mientras uno logra estabilizar al paciente y luego sí llevarlo a una colecistectomía diferida. Entonces, pues nada, continuamos con el anterior caso clínico. Entonces ahora vamos a hablar de la colangitis. Entonces antes de empezar pues a hablar sobre esto, vamos a mencionar cuáles son los factores de riesgo pues para esto. Entonces, primero es que el paciente tenga colelitiasis o coledocolitiasis. ¿Por qué estas dos patologías? Porque son la causa más frecuente de que un paciente haga colangitis. Los cálculos pues van a bloquear los conductos biliares, favoreciendo pues a la infección ascendente de las bacterias desde pues el intestino. Por otro lado, pues está la manipulación de las vías biliares, entonces ya sea por procedimientos invasivos previos, como son una CEPRE o una colangiografía percutánea, o que ya haya tenido un antecedente de cirugía pues biliar previa, dado pues a la manipulación de las vías biliares. Por otro lado, tenemos pues la edad avanzada. Se ha visto que los adultos mayores, especialmente los mayores de 60 años, tienen un mayor riesgo de desarrollar colangitis debido, pues primero, a la prevalencia de cálculos biliares que pues genera la obstrucción, que eso es lo que nos menciona la guía Tokio, un sistema inmunológico más debilitado, lo que hace más susceptibles a que tengan infecciones. Y pues por otro lado, ya por la edad, se puede decir que el envejecimiento de las vías biliares puede predisponer a la estenosis o a una disfunción biliar. Por otro lado están las enfermedades biliares crónicas, como son la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis hepática o el quiste del colédoco. El quiste del colédoco, digamos que se ve ahí por las malformaciones congénitas que pueden predisponer a la estasis biliar y por lo tanto a una infección recurrente. También se va asociado a los tumores de la vía biliar o del páncreas. ¿Por qué? Pues porque estos también pueden llegar a obstruir la vía biliar, lo que conduce pues a la misma estasis. Por otro lado está pues las infecciones parasitarias, que pues esto digamos que es muy común en Colombia en algunas regiones, particularmente lo que son las zonas rurales o en lugares que hay deficiencia pues de medidas de sanidad. Y por último tenemos pues los que son la estenosis de las vías biliares o las anomalías anatómicas que son como tal adquiridas de la persona y pues favorece a que se puedan llegar a generar estas vías. Entonces, bueno, cuando hablamos acerca de la fisiopatología de la colangitis, principalmente, pues ocurre cuando tenemos una estenosis biliar por diferentes causas, sean benignas o sean malignas, que resulta pues en una colelitiasis y en una infección biliar. Entonces, pues a través de diferentes mecanismos, la bilis puede mantenerse estéril, como podemos ver y como hablábamos un poco al inicio de la charla. El esfínter de Oddi funciona como una barrera mecánica en todo en el área de la vesícula. El flujo anterogrado de la bilis principalmente expulsa bacterias que pueden ingresar a la vía biliar. Las sales biliares cuentan con una actividad bacteriostática y además por parte de los factores inmunológicos hepáticos contamos con una función pues fagocitaria de las células de cofre. Entonces, principalmente aquí lo que ocurre es que hay diferentes mecanismos en que las bacterias comienzan a generar una diseminación. La más común es la infección ascendente del duodeno a la vía biliar. Otra de las maneras es que se dé una diseminación bacteriana a través del sistema venoso portal o de las partes linfáticas periductales con las que contamos. Principalmente acá lo que empieza a ocurrir es
secundario a la obstrucción que tenemos en la vía biliar, aumenta la cantidad de bacterias en esta vía y lo que va a generar es un aumento de la presión intraductal. Entonces, esta éstasis y este estancamiento de la bilis en el interior de las vías biliares va a generar que las bacterias comiencen no solamente a mantenerse aquí, sino a empezar a ascender y empezar a multiplicarse, pues, a través de toda la parte de la vía biliar. Además de esto, pues, claramente va a aumentar la presión ductal, que empiece a generar una colangitis aguda supurativa. Entonces, como lo vamos a ver dentro de los pilares del tratamiento, tanto de la colecistitis como la de la colangitis, es el tratamiento con antibióticos y claramente evitar que esto progrese a diferentes complicaciones. Siguiente, por favor. Cuando hablamos un poco acerca de la clínica, una de las cosas que nos mencionan bastante en la guía es que antes lo que principalmente se hacía era evidenciar al momento del examen físico si el paciente contaba con estos tres síntomas: la ictericia, la fiebre y el dolor abdominal. Sin embargo, lo que empezó a ocurrir es que eh, pese a que tenían una sensibilidad pues bastante baja, em, la, la especificidad de la triada de Charcot pues era alta. Entonces, de manera fuerte empezó a relacionarse la presencia de la colangitis aguda con estos tres síntomas. Pero por su baja sensibilidad, como lo podemos observar del 36.3%, con una especificidad del 93.2%, para el uso de los criterios diagnósticos de la colangitis, pues no fue aplicable. Entonces, por eso es que, además de esto, incluyendo también la pentada de Reynolds, que incluimos la hipotensión y la alteración del estado de conciencia, em, a los pacientes que se les hacía o se realizaba algún tipo de diagnóstico de colangitis con estos síntomas, no incluían a los pacientes que tenían hallazgos de respuesta inflamatoria sistémica o pues pacientes que tenían limitaciones con enfermedades leves. Entonces, por eso es que la guía, en una manera de darnos una mejor ruta de diagnóstico, crearon pues los criterios diagnósticos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, los criterios diagnósticos para colangitis, la guía Tokio nos lo divide en tres grandes grupos. El primero que va a ser la inflamación sistémica, en donde vamos a encontrar pues el paciente con fiebre, con temperatura mayor a 38 grados o con escalofríos que pues están asociados a lo mismo. Datos de laboratorio en donde nos evidencian leucocitos, ya sea menor a 4.000 o mayor a 10.000. Y ahí añaden la PCR, que mencionan que tiene que estar mayor a 1 mg/dl. Sin embargo, pues la PCR es poco específica, entonces es un valor que se puede tergiversar por muchas cosas. Por otro lado, nos hablan sobre la colestasis. Las colestasis, para poder saberlo, pues primero es que el paciente esté ictérico, tomar pruebas de función hepática, en donde se evidencia una bilirrubina total mayor a 2 mg/dl, pero que esta va a estar a expensas de la bilirrubina indirecta. Asociado a esto, pues también están otros exámenes que se pueden tomar en los pacientes, que son la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa, el aspartato de aminotransferasa o la alanina aminotransferasa, que es la famosa ASAT o ALAT. Estas van a estar elevadas, pero no cualquier elevación, sino es que van a estar elevadas a mayor a 1.5 veces su límite superior normal, que en el mismo orden sería de la fosfatasa alcalina 147, de la gamma-glutamiltransferasa en hombres de 85, mujeres de 55, el ASAT de mayor a 40 y el ALAT mayor a 56. Por último, también nos mencionan como último parámetro lo que es la C, que son las pruebas de imagen, en donde se va a ver la dilatación de la vía biliar. También se va a ver evidencia de la causa que puede estar generando pues la colangitis, ya sea
las más mencionadas por la guía Tokio era tumor, litiasis, stent o parásitos en el caso pues, de Colombia, extrapolándolo un poquito. Y así uno puede hacer una sospecha diagnóstica o un diagnóstico definitivo. Lo vamos a sospechar cuando va a cumplir, así sea solo un ítem de los criterios A y los criterios B o C. Y de los criterios B, perdón. Y los vamos a considerar un diagnóstico definitivo cuando el paciente cumple uno de los tres criterios. Por otro lado, pues vamos a tener los criterios de severidad. Entonces, empezando desde el grado 1, como Emi ya nos mencionó, este también encaja los mismos que los de colecistitis, y es que son aquellos pacientes que pues no tienen ninguna disfunción orgánica y pues que tienen una respuesta adecuada con el tratamiento médico y sin embargo no van a cumplir ni los criterios 2 ni los criterios 3. Por otro lado, tenemos a los pacientes que ya están en el grado 2, que se considera que son moderados, que son aquellos pacientes que tienen una colangitis con signos de inflamación sistémica significativa, pero sin una disfunción orgánica severa. Entonces, ellos tienen que cumplir al menos uno de los siguientes criterios que voy a mencionar. Entonces, pues el primero es una leucocitosis. El segundo, pues, es la presencia de fiebre. Se ha visto que los pacientes mayores de 75 años, pues, son más propensos a generar este tipo de enfermedades, por lo que ya mencioné previamente. Sin embargo, este lo catalogan ya como uno moderado también por las diversas comorbilidades que pueden tener. Una hiperbilirrubinemia, que es una bilirrubina total mayor a 5 miligramos decilitros, o una hipoalbuminemia. Ya por último, tenemos los pacientes grado 3, que es cuando los pacientes cursan con una colangitis que va a estar asociada con disfunción orgánica, ya sea múltiple o única, que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, ellos literalmente toca correr para hacer un manejo efectivo y pues que no sucedan pues casos desagradables. Entonces, tiene que cumplir con uno de los siguientes criterios. Entonces, el primero es que tenga una disfunción cardiovascular que se va a caracterizar por pacientes que tienen hipotensión y que van a requerir soporte vasopresor, una disfunción neurológica en donde pueda haber alteración del estado mental, ya sea confusión, letargia o coma, una disfunción respiratoria que va a estar dada por la relación presión de oxígeno con la FiO2 menor a 300. También va a estar asociada a una disfunción renal que se va a medir por medio de la oliguria o pacientes que tengan una creatinina mayor a 2, una disfunción hepática medida por el INR mayor a 1.5 o una disfunción hematológica que va a estar encajada en una plaquetopenia. Y pues estos serían los criterios de severidad. De los siguientes, en este caso, pues ya se caracteriza como un paciente con una colangitis grado 3. Entonces, cuando hablamos acerca del tratamiento en sí de los pacientes con colangitis, es muy importante los criterios de severidad que acabamos de escuchar, principalmente porque dentro de los abordajes que se realizaron, dentro de la guía encontramos que lo que buscaban era mirar la mortalidad a 30 días de los pacientes entre los diferentes estadios o los grados de severidad con los que contaban. Y principalmente lo que hacían era un seguimiento a los 30 días de los pacientes que tenían pues la colangitis y lo dividieron en dos grupos. Los pacientes que tenían un drenaje biliar urgente, es decir, en las primeras 24 horas, y un drenaje biliar temprano, que fueron en las primeras 48 horas. Esto principalmente, ¿por qué? Porque lo que buscaban encontrar era la diferencia y el aumento de la mortalidad en estos pacientes. Y uno, digamos que de los pilares que nos hacen bastante énfasis en la guía es determinar el paciente y llevar de una manera adecuada el tratamiento a los pacientes que clasificamos en grados, porque pese a que no están en en una falla orgánica o sistémica en específico, los pacientes pues fácilmente pueden llegar a una de estas.
Entonces, principalmente en el grado 1, encontrar una mortalidad del 2,4% en los pacientes con un grado de severidad grado 2, una mortalidad del 4,7% y los pacientes del grado 3 del 8,4%. Entonces, principalmente el objetivo es limitar esa respuesta séptica sistémica y la inflamación local. Claramente evitar las infecciones en el sitio operatorio y prevenir la formación de abscesos intrahepáticos que nos pueden generar, pues, una disminución no solamente en la vitalidad del paciente en el momento, sino también a futuras complicaciones. Si quieres, continúa, porfa, en la siguiente y ya nos volvemos a esto. Entonces, a los pacientes que clasificamos como grado 1, tanto el grado 1 al grado 3, tenemos que tener en cuenta que el manejo antibiótico es fundamental, así como el soporte general que le podamos entregar al paciente. No solamente mantener los signos vitales, sino mantener una hidratación adecuada sin ser extremistas y digamos que hacer un abordaje multidisciplinario del paciente. En estos pacientes, como lo vemos en el algoritmo, principalmente lo que buscamos es realizar pues, el manejo antibiótico y evaluar si el paciente en este momento podemos realizar un drenaje biliar. Digamos que el gold estándar que nos describen en la guía es el drenaje endoscópico em, para pues un adecuado abordaje y claramente tratar la etiología del paciente si todavía se necesita. En el grado 2, pues tenemos principalmente el manejo con antibiótico y lo que les venía contando, evaluar si el paciente requiere y es necesario realizar en este momento un drenaje de manera temprana. En el grado 3, pues principalmente, aparte del manejo antibiótico, tenemos que tener en cuenta también el soporte que tenemos que dar a la falla sistémica que esté presentando el paciente o a la falla orgánica que esté presentando el paciente. Ahora sí, si quieres, devuélvete al anterior, por favor. Tenemos que tener en cuenta también al momento de la elección del manejo antibiótico, es la resistencia antibiótica, pues a nivel global es un problema gigante y estos pacientes siempre durante la guía lo que recomiendan es cultivarlo. Sin embargo, pues este cultivo debe ser de la secreción biliar o de la secreción pues purulenta después del drenaje de esa vía biliar o de los o posteriormente a la colecistectomía. Claramente tenemos que realizar pues el manejo antibiótico empírico previo a la obtención de los cultivos. No podemos esperar hasta que el paciente tenga estos cultivos. La guía nos habla acerca de iniciar ampicilina sulbactam. Sin embargo, nos la recomiendan si la tasa de resistencia es mayor al 20% de manera local. Y cuando obtengamos el cultivo de el drenaje biliar que se realizó, se debe escalar el tratamiento guiado pues por los cultivos. Entonces, principalmente esto es para el grado 1. Para el grado 2 nos recomiendan la piperecilina tazobactam, igual que para el grado 3. Otra de las pues, acotaciones importantes es cuánto tiempo debemos mantener el manejo antibiótico de los pacientes. Principalmente para un paciente que está en una colangitis grado 1 y grado 2, el manejo, digamos que recomendado, es de 4 a 7 días, dependiendo del estado clínico. Debemos comprobar si la bacteria por la cual se realizó o se generó la colangitis son cocos gram positivos. Si es así, pues el tratamiento debe extenderse a mínimo 2 semanas, basados pues en las recomendaciones que nos brinda la guía. Y principalmente esto. Otra cosa que nos recomiendan es mantener este tratamiento, como les veníamos diciendo, escalonado según los hallazgos intraoperatorios.
Em, Principalmente eso. Si quieres, sigue a la última. Ujú. Listo, entonces ahora vamos con unas conclusiones que quisimos sacar de toda la exposición. Entonces, pues primero saber que la colelitiasis pues es una patología que es frecuente. Sin embargo, pues puede ser asintomática o sintomática, siendo la mayoría de los casos pues asintomática. Los factores de riesgo pues son los que ya mencionamos en la exposición. Sin embargo, pues toca también dar motivación a la gente para, digamos, tener cuidado acerca sobre la ingesta de alimentos y cómo poder prevenirla si ha tenido solo un episodio. Y también pues lo importante que es el manejo expectante pues en ellos. Por otro lado, la colecistitis, que pues se va a caracterizar por ser la inflamación de la vesícula biliar, usualmente secundaria a la obstrucción por los cálculos. El diagnóstico se puede confirmar por medio pues de la ecografía abdominal, donde se van a observar pues los signos y signos ecográficos que ya Emi nos mencionó previamente. El tratamiento pues va a depender de su severidad. Es muy importante tener como en cuenta estos criterios tanto diagnósticos como de severidad para poder eh, tratar al paciente adecuadamente. En colangitis, pues va a ser la infección eh, pues de las vías biliares. Sin embargo, vale la pena aclarar que la triada de Charcot, a pensar de lo que Emi nos mencionaba, pues si tú la haces en un paciente, sospéchalo y hazle exámenes y piensa en eso primeramente antes que en otra cosa. Y pues el tratamiento obviamente va a ser importante en ellos para poder evitar complicaciones pues grandes. Eh, Como último, pues le queríamos recomendar a todos una aplicación que pueden descargar en su celular, que es la TG18, en donde pueden encontrar un resumen de la guía Tokio del 2018, en donde les van a dar como todo lo que tienen que saber acerca de ella, lo que es importante. Y aparte de eso, ahí mismo pueden, dependiendo del paciente que ustedes tengan y el cuadro clínico que ustedes sospechen en el paciente, poner los diagnósticos, poner qué criterios el paciente cumple y él les va a dar como una guía de cómo deberían ustedes clasificar y pues tratar a su paciente. Adicionalmente a esto, pues en el QR que lo pueden escanear, principalmente esto los va a enviar a la siguiente infografía, que esta infografía contamos aquí pues con las definiciones de cada una de las patologías que abordamos el día de hoy, el diagnóstico y el tratamiento de las tres patologías, de la colelitiasis, la colecistitis y de la colangitis, los criterios diagnósticos, la extensión del manejo antibiótico y la antibiótico-terapia, pues según la tasa de resistencia, pues que eso es súper importante siempre tomarla en cuenta. Los criterios de severidad tanto para la colecistitis como la colangitis y pues las referencias. Muchas gracias. Esta fue pues la presentación que traímos hoy para ustedes.